He titulado el mensaje Su sangre o por su sangre. Y vamos a ir a Hebreos 9. Búsquelo en su Biblia. También lo voy a poner ahí en la pantalla, pero búsquelo en su Biblia. El que tiene Biblia. Hebreos es de las epístolas generales. Cuando acaban las epístolas de Pablo en el Nuevo Testamento, sigue las epístolas generales y la primera es Hebreos. Si usted alguna vez ha pensado cómo están acomodados los libros del Nuevo Testamento, están acomodados primero los evangelios, que son las historias de Jesús, luego siguen todas las epístolas de Pablo en orden, de la más grande a la más pequeña, y luego siguen las epístolas generales, de la más grande a la más pequeña. Por último, Apocalipsis. O sea, tiene un orden, ¿verdad? Como está acomodado el Nuevo Testamento, tiene cierta lógica. ¿Por qué se les llama epístolas generales? Se dice primero porque están dirigidas a un público más grande. Por eso se les llama. En particular, Hebreos, no sabemos el autor. Ha habido especulación, ¿verdad? Pero no lo sabemos definitivamente. Algunos dicen que lo escribió Pablo, algunos dicen que lo escribió Bernabé, algunos dicen que lo escribió Apolos, pero no sabemos realmente, solo Dios sabe quién escribió Hebreos. No lo podemos decir con total claridad. Entonces vamos a ir a Hebreos 9 del 11 al 14. Siempre es importante tener en cuenta estas cosas a la hora cuando estudiamos el texto de la palabra de Dios. Vamos a ver, 9, 11 al 14. Ahí está. Vamos a leerlo. Dice así: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no es de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociados a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Okay. El texto, así básicamente, menciona que a causa del pecado de los seres humanos, que la semana pasada don Denis habló extensamente del pecado, Dios tuvo que enviar a su Hijo Jesús. ¿Para qué? Para derramar su sangre por nosotros, para limpiarnos y poder tener comunión con Él. Aquí el texto en Hebreos nos muestra cómo la sangre de Cristo, como por la sangre de Cristo, como por su sangre, Cristo cumplió. Primero, como sumo sacerdote perfecto, y en el siguiente punto vamos a ver cómo cumplió como sacrificio perfecto. Entonces, primeramente, en este primer punto, el autor anónimo de Hebreos nos muestra que Cristo como sumo, nos muestra a Cristo como sumo sacerdote perfecto, que con su propia sangre entró una vez y para siempre al lugar santísimo,
y de esta forma aseguró nuestra redención. Para entender el texto, vamos a ir un momentito a hablar algo que sucedía en el Antiguo Testamento. Una de las ceremonias establecidas en el Antiguo Testamento era el día de la expiación. Era una ceremonia que ocurría una vez al año. Si usted quiere profundizar más de esto, puede ir a Levítico 16, ahí es donde habla de esto. Los judíos todavía lo conocen, ¿verdad? Como el Yom Kippur. Entonces, ¿qué pasaba? Ese día, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Era el único día del año que entraba al lugar santísimo. Explicamos un poquito eso. Acordémonos un poco cómo era el tabernáculo, mejor. Entonces, en la figura del centro se ve la imagen del tabernáculo, ¿verdad? Tal y como Dios le pidió a Moisés, ¿verdad? Y al pueblo que lo construyeran. Recuerden que había como un rectángulo más grande, digámoslo así, que era como el patio, por decirlo así. En ese rectángulo más grande había dos cosas. Había un altar que era para sacrificios y como una fuente donde se lavaban las manos los sacerdotes. Adentro había como un rectángulo más pequeño, una pequeña tienda rectangular, que básicamente era con cortinas que hacían las paredes, para que usted entienda. Dentro de ese rectángulo más grande estaba dividido en dos partes. Imagínense que está dividido en dos partes. La primera parte del rectángulo, que estaba separado por cortinas o por velos, se le llamaba el lugar santo. La segunda parte era el lugar santísimo. En ese momento no es tan importante lo que estaba en el lugar santo, sino lo que estaba dentro del lugar santísimo. El lugar santísimo era el que representaba mayormente la presencia de Dios, porque ahí estaba el arca de Dios, el arca del pacto. ¿Qué es esa? Que puse la imagen en la última figurita, en la de abajo. Que era la que representaba en sí la presencia de Dios. Entonces, solo el sumo sacerdote podía entrar ahí. Y solo podía hacerlo una vez al año, el día de la expiación. Y tenía que tener toda una preparación para poder entrar ahí. Vean que era solo una vez al año. Entonces era importante. El sumo sacerdote, por cierto, la imagen de arriba es básicamente como se vestía el sumo sacerdote, ¿verdad? Sí era un poquito diferente su vestimenta al resto de los sacerdotes. Por ejemplo, los otros sacerdotes solo usaban un batón blanco, por decirlo de alguna forma. En cambio, el sumo sacerdote se ponía no sé cómo decirlo, un batón azul encima. ¿Mm? Sí, como más o menos, porque era hasta abajo, entonces no era tan chaleco, parecido a un chaleco nuestro, digámoslo así como para que podamos entenderlo en nuestro mundo que nos vestimos tan diferente. Entonces, sigamos. ¿Qué pasaba ese día? Básicamente, se sacrificaba un macho cabrío para expiar los pecados de todo el pueblo. Básicamente, primero el sumo sacerdote se preparaba a sí mismo, él primero tenía que hacer un sacrificio de un becerro, que un becerro es una vaquita, ¿verdad? Para que me entiendan, en palabras sencillas, ¿verdad? Ternero, creo que ahora lo llamaríamos más. Entonces,
mataba ese becerro, él primero tenía que purificarse con la sangre de ese becerro para poder entrar. O sea, él primero hacía un sacrificio por sí mismo para poder entrar. Y luego iba por el macho cabrío, que sería una cabra macho, para que me entiendan, ¿verdad? Eh, no sé, hoy se le llamaría, no, es que el carnero es el de la oveja, ¿verdad? Entonces, no sé, un macho cabrío. Tampoco es un chivo adulto. Porque, sí, porque entiendo que chivo se le dice a la cabra joven varón. Ujú. Entonces, no, ese era adulto. Por eso es el macho cabrío. Entonces, se sacrificaba esa cabra macho adulta para expiar los pecados de todo el pueblo, ¿verdad? Hablemos de la palabra expiar, porque es una palabra complicada. Casi siempre cuando escuchamos estas palabras pensamos que es algo como sinónimo de limpiar o de, eh, no sé, lavar. Es lo que siempre pensamos. Pero realmente la palabra expiar se refería a pagar un precio. Era quitar una ofensa por medio de un pago. Eso es expiar. Quitar una ofensa por medio de un pago y se buscaba que ese pago fuera equivalente. Si los pecados nos traían la muerte, y la consecuencia debe ser la muerte, el pago tenía que ver con la muerte. Por eso, desde el Antiguo Testamento, se había entendido que tenía que ser sangre sacrificial, es decir, una vida entregada a cambio de que nosotros debíamos morir o que la persona tenía que morir. ¿Qué es lo que pasa? En el Nuevo Testamento, Cristo cumple ese papel, pero lo hace de manera perfecta, no como los sacerdotes que lo hacían de manera perfecta. El libro de Hebreos fue básicamente escrito porque había personas dentro de la iglesia a la que va dirigida. Bueno, primero la mayoría eran judíos que se habían convertido al cristianismo. O sea, ellos entendían estas cosas porque eran judíos que se habían convertido al cristianismo. Pero muchos de ellos estaban dudando si volver a sus antiguas prácticas judías y dejar el cristianismo. O sea, querían, en cierto sentido, estaban siendo tentados con apostatar, salir de la fe. Pasar de la fe cristiana a la fe judía nuevamente. Entonces, por eso el autor de Hebreos escribe esta carta. ¿Para qué? Para demostrar la superioridad de la fe en Cristo y del sacrificio de Cristo y en general de Cristo sobre todo los ritos, ceremonias que ocurrían en el Antiguo Testamento. Y el autor de Hebreos básicamente les enseña que todo eso que ocurría en el Antiguo Testamento eran meras sombras, solo sombras de lo que era real. Yo proyecto una sombra, bueno, aquí creo que proyecto más de una, estando aquí sobre esta tarima. Proyecto más de una sombra, proyecto como dos, pero en todo caso, cuando usted ve una sombra, nada más se ve como... Usted se puede dar una idea de cómo es la persona real que proyecta esa sombra, si usted solo ve la sombra. Pero es eso, solo una ligera idea. Se puede pensar, bueno, sí, esa sombra es de un hombre, esa sombra es de una mujer, pero no te da muchos detalles.
Entonces lo que hay que entender es que todo esto que ocurría en el Antiguo Testamento, el autor de Hebreos le dice que son solo sombras. De lo real. Y lo real es Cristo. El versículo 11, vamos a ir analizando el versículo. Por una cuestión de claridad, pongo el versículo en color blanco y mis comentarios en color negro, para que vayamos siguiendo por donde vamos. Entonces, la primera parte del versículo 11 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. En Hebreos, en el contexto, se estaba explicando todas las funciones que tenían antes, todos esos sacrificios, que hubiera un sumo sacerdote, todo eso había estado explicando Hebreos. Pero de pronto hace un corte y dice, pero estando ya presente Cristo. Ya estaba Cristo, ya estaba el sumo sacerdote, que era Jesucristo, el sumo sacerdote perfecto. Que ya estuviera Cristo era el acontecimiento más importante de la historia. Constituye el eje de la historia. Cristo entró en escena y todo cambió. Cristo ya estaba presente, ya no se necesitan sumos sacerdotes, que solo eran sombras del sumo sacerdote perfecto. Ya está aquí la legítima realidad. El régimen antiguo ya no es necesario. Ya llegó quien cumple completamente el oficio de sumo sacerdote. Toda la ineficacia del régimen del Antiguo Testamento dependían de la ausencia del verdadero Redentor, pero Él ya se presentó. Él era la sustancia real de lo que se prefiguraba tanto en los bienes del tabernáculo, las vestiduras de los sacerdotes, en los rituales de los sacrificios y las ofrendas. Todo eso ya cumplió su cometido, entonces ahora pueden retirarse. Ya no se necesitan. Ya no necesitamos más sumos sacerdotes, ya no necesitamos más ofrendas de sacrificios, no necesitamos más sacrificios, no necesitamos rituales, es más, no necesitamos un tabernáculo. Por supuesto, todo eso cumplía una función, pero era solamente un símbolo. Y regresemos al pasaje. ¿Qué era lo que ocurría? Pensemos. El sumo sacerdote entraba, primero se limpiaba a sí mismo, entraba primero al lugar santo, ¿verdad? Corría la cortina, entraba, probablemente iba nervioso, iba temblando, en cualquier momento podía morir. Vean que estaban a punto de entrar en la presencia de Dios. Entonces pasaba ese día junto a los diferentes muebles que habían en ese lugar, pero ese día solo estaba él, no había nadie más. El día de la expiación, el sacerdote estaba ahí solito. Entonces llevaba su preciosa carga, ¿verdad? Ese sacrificio, donde podía verse el incienso que siempre estaba dentro del tabernáculo. Levanta el último velo y llega donde está el arca. Toma la sangre, ¿verdad? La reparte. Dice sobre la tapa, que era el propiciatorio, ¿verdad? La tapa del tabernáculo se le llamaba, la tapa del arca se le llamaba el propiciatorio, y esparce la sangre
del macho cabrío y tenía que hacerlo 7 veces el número de la perfección, delante y sobre el propiciatorio. Ahora, Cristo ya cumplió con esa función. Él es el sumo sacerdote perfecto. Vamos un poquito. Regresemos al texto, si quieres lo volvemos a leer para que veamos la continuación. Voy a volver el 11a de la primera parte. Pero ya estando presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Cristo, como sumo sacerdote perfecto, entró al tabernáculo perfecto. Ya no un tabernáculo que estaba bordeado, hecho con una tienda, todo eso, sino el santuario que está en el cielo. Entró a la morada de Dios. No era un tabernáculo hecho por manos humanas. No era de esta creación, sino que era un tabernáculo superior, uno más perfecto en el cielo, que es la misma presencia de Dios. ¿Hasta dónde entró Cristo? Hasta el lugar santísimo. Que ya no era eso que estaba en el tabernáculo, no, el lugar santísimo es la misma presencia de Dios. El sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, antes de entrar, tenía que limpiarse a sí mismo, ofreciendo un sacrificio de un ternero. Cristo no tenía que hacerlo, porque ya él era sin mancha, sin pecado. No tenía que limpiarse de los pecados para poder entrar en la presencia de Dios. Por eso era el sumo sacerdote perfecto. El sumo sacerdote tenía que usar la sangre de un macho cabrío para poder expiar o limpiar, digámoslo así, en palabras sencillas, los pecados del pueblo. Cristo como sumo sacerdote usó su propia sangre. Ahí está. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. El sacerdote se limpiaba con sangre de becerro y expiaba con sangre del macho cabrío. Cristo lo hace con su propia sangre. Y entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Mientras que el sumo sacerdote del Antiguo Testamento tenía que hacerlo una y otra vez cada año, repetitivamente, todos los años, Cristo lo hizo una vez y para siempre. ¿Cuándo entró Cristo? Si queremos ser muy detallistas, ¿cuándo entró Cristo una vez y para siempre? Después de su ascensión. Por eso puse una imagen de la ascensión. Él se quedó a la diestra de el Padre una vez y para siempre después de la ascensión, habiendo acabado la obra de redención. Por otra parte, el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento obtenía con la sangre del macho cabrío una redención temporal. Era para un año. En cambio, por medio de su sangre, Cristo como sumo sacerdote
obtuvo una redención para siempre. Es una eterna redención para su pueblo. Vean que el texto dice, obteniendo eterna redención. Ahí es donde se muestra cómo Cristo era superior a todos los ritos del Antiguo Testamento, a la función que tenía el sumo sacerdote. Quise poner en la diapositiva esta frase como un cierre de esto. En el Calvario, el gran día de la expiación ocurrió una vez y para siempre, por medio del eterno sumo sacerdote, perfecto, quien ofreció la única ofrenda permanente y satisfactoria de la historia de redención. Fue el último día de la expiación. El gran día de la expiación fue la muerte de Cristo en el Calvario, en la cruz. No se ocupa nada más. Por supuesto, al leer esto, tenemos que recordar que los oyentes originales eran judíos que se habían convertido al cristianismo, entendían todo esto muy fácilmente, quizás mucho más fácil que nosotros. Ellos querían volver a su antigua fe judía y dudaban si hacerlo o no hacerlo. Entonces el autor de Hebreos les está explicando que eso sencillamente no tiene sentido. ¿Por qué? Porque ya está presente Cristo, que cumple las sombras de lo que había de venir. Ya hoy tenemos las bendiciones celestiales. Por supuesto, los creyentes de hoy, nosotros, no estamos pensando en volver al judaísmo, nunca fuimos judíos. Entonces, más bien, a nosotros el texto nos muestra cómo Jesús vino a cumplir todos esos elementos del Antiguo Testamento, que para entenderlos hay que estudiarlos, como lo estamos haciendo ahora. ¿Cómo cumple Jesús todos esos elementos ceremoniales? Que Jesús es nuestro sumo sacerdote, cuyo sacrificio y obra nos permite tener una relación con Dios. Él ofreció su propia sangre para lavarnos de nuestros pecados y entró al lugar santísimo una única vez para siempre para ofrecernos salvación eterna y permanentemente. Vamos a ir a un siguiente punto. Esta mañana traigo solo 2 puntos. No es un sermón muy complicado ni muy largo, solo tiene 2 puntos. Entonces, ya habíamos visto que por su sangre Cristo cumplió como sacerdote. En este segundo punto, vamos a ver que por su sangre Cristo cumplió como sacrificio perfecto. En esta sección vamos a ver cómo se muestra un contraste inmenso. Si la sangre y las cenizas de animales limpiaban ceremonialmente a las personas, con muchísima más razón la sangre preciosa de Cristo nos va a purificar. ¿Cómo? Sacrificio perfecto. O sea, no hay comparación. De hecho, ¿cómo vamos a comparar la sangre de estos animalitos con la sangre de Cristo? Entonces, el texto nos sigue hablando de referencias a ritos del Antiguo Testamento. Entonces, en primer lugar, sigue hablando del día de expiación, pero agrega otro factor, que es el sacrificio de becerras para purificar a las personas inmundas en el Antiguo Testamento. Ambos eran medios imperfectos que señalaban al sacrificio perfecto, sin mancha ni pecado,
del derramamiento de sangre voluntario de nuestro Señor. Vamos al texto otra vez. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, ahí está hablando del día de la expiación, y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos, eso está hablando de otra cosa, está hablando de que tenían que limpiarse las personas que se consideraban inmundas. Santifican para la purificación de la carne. O sea, si esas cosas purificaban, entonces, bueno, ahorita seguimos con entonces. Pero lo que aquí hay que enfatizar es que estas cosas, estos sacrificios de animales, limpiaban. Como ya hemos mencionado, el sumo sacerdote sacrificaba un macho cabrío para expiar los pecados de todo el pueblo. Pero también se habla de un sacrificio de becerras. Becerros o becerros, que normalmente dijimos, es la cría de la vaca, que es un ternero. Le decimos más ternero hoy en día. Entonces, básicamente se sacrificaba y la ceniza que quedaba después de sacrificar se mezclaba con agua para purificar a quienes eran inmundos. Ahora, en el Antiguo Testamento hay muchas razones por las cuales las personas se consideraban inmundas. Por ejemplo, se menciona que si se tocaba un cadáver, ya sea de un animal o de una persona, esa persona quedaba inmunda ceremonialmente por 7 días. Los leprosos eran considerados inmundos. Las mujeres que habían tenido un bebé, habían recién tenido un bebé, se consideraban inmundas. Y en general las personas con fluidos corporales estaban impuros. O sea, dice detalladamente, si usted lee el texto en Números 19, dice que, por ejemplo, que cada vez que un hombre, ¿cómo podríamos decirlo?, expulsaba semen y tocaba a otras personas, entonces era inmundo tanto él como la persona que era tocada por eso. Por ese fluido. Igual habla así de las mujeres en menstruación, etc. Y todo un pasaje de por qué las personas eran inmundos. Entonces dice, si ese sacrificio de la becerra donde mezclaban las cenizas con el agua y que la gente tenía que pasarse el agua con el hisopo, ¿verdad? Que el hisopo básicamente era una plantita con la cual esparcían el agua sobre la persona. Si eso purificaba, ¿cuánto más el sacrificio de Cristo? Sencillamente esos animalitos, esos sacrificios de animalitos, prefiguraban el sacrificio del Cordero de Dios, que no tenía mancha alguna, que era sin pecado, quien se ofreció voluntariamente para purificarnos. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Si las cenizas de una becerra tenían tal capacidad para purificar a una de las formas más graves de contaminación ceremonial, cuanto más la sangre de Cristo será poderosa para purificar nuestras conciencias de los pecados que tenemos, de nuestros terribles pecados. Me gusta cómo termina el texto. Dice, al final, dice que resumamos, dice que la sangre de Cristo limpia nuestras conciencias de obras nuestras, pero ¿para qué? ¿Qué dice el texto? ¿Para qué? Para que sirváis al Dios vivo. Hay una razón por la que Cristo nos purifica. El texto termina diciendo ese propósito del sacrificio de Cristo, que es purificarnos para poder servir al Dios vivo.
Los sacerdotes tenían que hacer toda esa rutina de limpiarse para poder servir a Dios. Recordemos en el día de la expiación, Aarón tenía que, por ejemplo, o el sacerdote, el sumo sacerdote que fuera, primero purificarse para poder llevar el sacrificio para todos los pecados del pueblo. Él tenía que purificarse para poder servir. ¿Por qué? Para que la ofrenda fuera agradable, fuera aceptada y él no muriera delante de la presencia de Dios. Los sacerdotes eran purificados para servir a Dios. Hoy en día, ¿quiénes son los sacerdotes? El sumo sacerdote es Cristo, pero nosotros somos el sacerdocio del nuevo pacto. Hemos sido purificados para poder servirle a Él. No podemos agradar y servir a Dios si no hemos sido lavados antes por su sangre. La única forma de poder dejar de ser inmundos por nuestros pecados y acercarnos a la presencia de Dios y no ser consumidos es cuando somos lavados por su sangre. Si no, la ofrenda no iba a ser aceptada. O sea, ¿cómo seres inmundos piensan que pueden acercarse al Dios Santo y que el Dios Santo vaya a aceptar una ofrenda de un ser inmundo? Solo por la sangre de Cristo que murió en la cruz es que somos lavados y todos podemos acercarnos a su presencia y ahora podemos adorarle de forma aceptable, en el sentido de que Él acepta nuestra adoración. Ahora que hemos sido purificados. Básicamente, Cristo restauró el propósito original para el cual fueron creados los seres humanos. Los filósofos se hacen la pregunta existencial: ¿por qué existo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué el ser humano está aquí? Los creyentes tenemos la respuesta. El ser humano fue creado únicamente para glorificar a Dios. Para eso fue creado el ser humano, para dar gloria a Dios. Ese es nuestro propósito. Como seres humanos, no estoy hablando de nuestro propósito como iglesia, como seres humanos. Se supone que ese era el propósito de todos los seres humanos. Glorificar a Dios, gozar y vivir con Él para siempre. Entonces, por medio de la sangre de Cristo se restaura ese propósito original de la existencia del ser humano, porque esencialmente fuimos creados para adorar y servir a Dios. Decía el himno que cantamos ahora, fue escrito por Robert Lowry, que es un predicador estadounidense. ¿Qué me puede dar perdón? Bueno, vamos a cantarlo ahí brevemente. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Ok. No hay otra cosa que nos pueda limpiar. Solamente la sangre del sacrificio de Cristo. No hay otros medios para obtener el perdón de Dios. Muchos creen que hay otros medios, pero solo la sangre de Cristo nos puede dar perdón. No es por pertenecer a una iglesia en particular. No es por lo que yo haga o deje de hacer. No son mis obras. Porque muchos creen que por ser buenos pueden acercarse a Dios, porque creen que sus obras son buenas. La verdad, ninguna obra es buena si no está hecha con el propósito de glorificar a Dios. Por eso todas esas obras sociales que hacen la gente y que ayudan no sirven para salvación.
Usted puede ayudar a los huérfanos, puede, no sé, hacer muchísimas cosas, participar en proyectos ecológicos, ayudar al ambiente, limpiar su comunidad, hacer parques para que los niños se entretengan, tratar de hacer todas las medidas posibles para que la gente no caiga en drogas. Todo eso no sirve para nada para la salvación. No es que no sirva para otras cosas. Claro que sirve a mucha gente. Pero esas obras no sirven ni agradan a Dios si no fueron hechas para glorificarle a Él. La única forma es con la sangre de Cristo que podemos ser perdonados. Es lo único que nos puede limpiar. Solo la sangre de Cristo tiene el poder de purificar todos los pecados de las personas en forma ilimitada. Pero no es que automáticamente se aplicó a todas las personas. Hay que llegar a Él por fe. Su poder es solo aplicable para aquellos que acuden a Cristo por fe. Pregunto, ¿me he arrepentido y he creído en su muerte sacrificial por mis propios pecados? ¿Creo que Jesús murió personalmente por mí? Porque yo puedo creer que Jesús murió por las personas, pero murió por mí. Creo firmemente en mi corazón, tengo la convicción de que Jesús murió por mí en mi lugar, porque yo por mi pecado merecía la muerte y solo por medio de su sangre puedo acercarme confiadamente a Él. Creo que Él resucitó. Ya Él está en el tabernáculo y está sentado a la diestra del Padre. Hemos visto que por su sangre Cristo cumplió como sacerdote en primer lugar, como sacrificio en segundo lugar. Él fue el sacerdote y el sacrificio perfecto. En la cruz se cumplió el día o el gran día de la expiación. Él como sumo sacerdote entró al lugar santísimo y con su propia sangre, una vez y para siempre, nos aseguró la redención. Y con su sangre inmensamente más valiosa que los animales que se sacrificaban, fue un pago perfecto sin mancha para limpiarnos del pecado. El sumo sacerdote y los sacrificios del Antiguo Testamento eran imperfectos. Cristo llegó a cumplir esos papeles de manera perfecta. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. El pecado trae muerte. Merecíamos morir. A causa del pecado no podíamos conocer a Dios. Estábamos separados de Él. Pero la sangre de Cristo puede purificar los pecados y hacernos aceptables a Él. No hay otros métodos para llegar a Dios. Solamente por la fe en Jesús y en su sangre derramada podemos confiar en el perdón de los pecados y en la seguridad de estar con Dios para siempre
En este texto podemos ver el corazón compasivo del Padre, que nos proveyó un camino para poder ser perdonados cuando estábamos muertos en delitos y pecados. El pecado es un asunto serio que nos separa de Dios. Dios, en su soberanía, desde el Antiguo Testamento, nos muestra la necesidad del derramamiento de sangre para la remisión de pecado. Era solo una sombra de lo que iba a venir. En el nuevo pacto, que sería el Nuevo Testamento, pacto y testamento es lo mismo, ¿verdad? Entonces, en el nuevo pacto, Él envía a su Hijo para que muriera en nuestro lugar y así nosotros pudiéramos ser perdonados. Pero para hacer nuestro ese sacrificio, debemos llegar a Él con fe, creyendo y confesando que creemos que ese sacrificio fue no solamente para todas las personas, sino especialmente para mí. ¿Qué dice Romanos 10, 9 y 10? Es uno de los textos que tenemos que saber de memoria. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No basta creer en que Cristo murió por todas las personas. No, yo tengo que creer en que Cristo murió por mí. Vean que en Romanos dice, porque con el corazón se cree para justicia. Hay que creer, hay que tener fe que ese sacrificio de Cristo fue por mí. Pero, dice el texto en Romanos 9 y 10 al final, pero con la boca se confiesa para salvación. Por eso siempre, cuando presentamos el Evangelio, decimos a la gente, confiéselo, háblelo, dígalo con su boca. Cristo murió por mí. Creo en Cristo, creo en ese sacrificio, creo que Él murió y resucitó, creo que ahora está a la diestra del Padre, creo que Él es el Señor de mi vida. Creo que ahora puedo servirle y adorarle debido al sacrificio. Puede que usted diga, bueno, sí lo creo. Ahora la pregunta es, ¿lo ha confesado? ¿Lo ha pronunciado? Normalmente los evangélicos le llamamos la oración de fe. ¿No es una expresión bíblica? En el sentido de que está escrita en la Biblia, así como no está escrita la palabra de Trinidad en la Biblia, pero sabemos que es bíblico. Entonces, ¿ha confesado que Jesús murió por su pecado? ¿Se ha arrepentido y se ha entregado a Él? Es una pregunta que cada uno tiene que hacerse. Es una pregunta muy personal. Creo que todos hemos entendido básicamente el propósito del mensaje, que Cristo con su sangre cumplió como sumo sacerdote y como sacrificio perfecto para limpiarnos de nuestros pecados y que es la única manera donde podemos acercarnos a Dios.
pero también que la única forma de que ese sacrificio se haga propio es llegando a Cristo con fe, creyendo en lo que Él hizo en la cruz, creyendo en el Evangelio, que básicamente, ¿qué es el Evangelio? Que Cristo murió por mis pecados, que Él resucitó al tercer día y que ese sacrificio es para mí y que yo debo reconocerlo como Señor para poder agradar a Dios.